Juan, una cuestión que surge inmediatamente cuando uno se acerca a estas zonas populares, digamos así, de la literatura o de la cultura o de la experiencia, es que el lenguaje también es un lugar de lucha, ¿no? Que el lenguaje es un espacio de conflictos, donde se margina también a partir del lenguaje, ¿no? Claro. Entonces, es muy interesante ver que un texto que construyó un imaginario tan fuerte como Moreira, ¿no? Sí. Fue como un lugar de concentración de un universo popular que incluso antes de la canonización del Martín Fierro por Lugones era Moreira, digamos, el gaucho perseguido y aquel que era el punto de referencia más inmediato, ¿no? Incluso yo decía la semana pasada que incluso en las crónicas policiales se decía de los delincuentes se hace el Moreira, ¿no? Claro. Se hace el Moreira. Claro. Entonces, es muy importante ver también cómo circulaban esos textos y qué tipo de construcción, digamos, tenían en el sentido a qué público estaban dirigidos en principio, claro, ¿no? En el caso de Gutiérrez, probablemente el folletín de Gutiérrez, hay que tener en cuenta, eligió para contar, claro. El folletín eligió un diario, La Patria Argentina, un diario popular, digamos. Y yo creo que la elección del lenguaje tiene que ver con lo que el tipo del nivel de lenguaje, el registro del lenguaje, tiene que ver con el público al que iba dirigido. Hay una cosa muy peculiar, ¿no? Vos decías, si tenés razón, se tratan de tú, aunque hay algún pequeño refalón. Cuando la cosa se pone muy dramática, cuando él hace ella creyó que él había muerto, entonces está con un tipo, cuando llega le dice, mátame. Ahí lo tutea. Y bueno, pero lo que quiero decir es esto, que el nivel de lengua tiene que ver con el público al que estaba dirigido. Y era un público popular, urbano, nuevo, mucha inmigración, mucha gente nueva, que le está contando, si bien la cosa pasó hace pocos años, le está contando cosas de las cuales no tiene una experiencia directa, tiene claro. Mentas. Entonces le explica la vida del gaucho, cómo se escucha el ruido de la bombilla cuando toma el mate, todos los rituales están explicados. No hay nada sobreentendido como en el Martín Fierro, que está todo sobreentendido. E incluso explican, se salieron al patio, que es el nombre que se le da, que le da el gaucho al espacio libre al lado del rancho. Es decir, que no es inseparable. Si hablaban como a la gauchesca, digamos, si le hubiera puesto esa palabra, tenía códigos que cosas la gente no entendía. Entonces hay una elección... en un público urbano, digamos. Sí, yo creo que el nivel de lengua depende del público al cual estaba dirigido, que está muy presente. El folletín tiene... Ricardo, tiene presente primero a quien está dirigido. Claro, claro. ¿No? Yo creo que es la oreja que lo estaba escuchando, claro. ¿No? El folletín era un tipo de publicación de las novelas, básicamente en el siglo XIX, principio del siglo XX, en Europa y en Argentina, que consistía en que estaban serializadas las novelas y se publicaban capítulos que terminaban siempre en una situación de tensión narrativa, claro. Que construía entonces la expectativa para lo que se iba a publicar la semana siguiente o el día siguiente, según la... Claro, y se le notan las costuras. Vos vas leyendo, lo lees todo junto, como podés leer El Eternauta hoy todo junto, pero notás las costuras, que también es un folletín, ¿no? Dónde cortaba, dónde abría, para volver a cerrar, dónde abría. Ahora, una cosa es, como bien sabemos, una cosa es publicar un texto en un diario segmentadamente y otra construir un folletín. Claro. Porque el Facundo tuvo su primera publicación en un diario. Y claro. Tiene elementos como biografía de Quiroga. Amalia se publicó en un diario. Es decir, era la forma habitual de publicación de los grandes textos nuestros, ¿no es cierto? Sí, sí. Además de publicarse en un diario, es un folletín. Es un folletín, ¿no? Claro. En el sentido de que tiene todos los elementos, ¿no? Todos, absolutamente los elementos, incluso la pretensión de veracidad. Claro. Y este elemento que señalabas recién, ¿no? Sí. Como decir, una suerte de pulsión pedagógica, ¿no? Que también está en Salgari y en Verne, ¿no? Sí, totalmente. Hay mucho... Van a la selva y el narrador empieza a explicar cómo son los árboles, claro. Detiene la acción y empieza a explicar, a dar información, digamos, o sea, esa relación que siempre hay, me parece a mí, sí. En los textos de gran circulación, que es, siempre se aprende algo ahí, sí. Como si el relato solo no alcanzara para generar el interés, sí. Y tuviera que haber también cierto elemento de aprendizaje de algo, ¿no? Sí, totalmente. Saberes, costumbres. Sí, por un lado hay un aprendizaje de algo, es decir, hay que darle el contexto para que se entienda de qué estamos hablando. También. Por un lado. Claro. Por otro lado, hay una historia muy reciente que está muy emparentada con la política, la política, autonomistas contra nacionales, Mitre contra
contra Alsina, ¿no es cierto? Contra Adolfo Alsina. Sí. Él, Gutiérrez, ha peleado en La Verde. Claro. En la misma época que lo masijaban a Moreira, él estaba peleando en La Verde contra Mitre, claro, como soldado. Claro. Entonces, algunos críticos han señalado la forma sutil como Eduardo Gutiérrez disuelve, hablando del caudillo partidario, de un bando y del otro, y como Moreira pasa de uno a otro en determinado momento, es un cuchillo. Cuando lo mata Leguizamón es un cuchillo electoral, digamos. Cuando lo mata Sardetti es Billy de King. Es una, sí, personal. Claro, es una cosa personal. Lo otro es una cuestión política. Gutiérrez habla de la historia, tiene que hablar de la historia, está inmerso en la misma historia. Él va de Caseros a Roca, ¿no? Claro. Del 51 al 80. Habla de la historia de la cual está metido hasta acá, incluso los diarios partidarios dentro de los cuales participa. Pero ese elemento no contamina el sentido de la acción. No, claro. Está diluido incluso a propósito. No es que no tuviera información de para quién usó el cuchillo en este momento y otro, sino que no le interesa eso, como no tiene la obligación, no lo hace, para no quedar pegado. Porque también hay que decir que, desde luego, que el Moreira se basa en una historia verdadera, ¿no? Una historia verdadera. Una historia verdadera, claro, de un hombre que empieza siendo un hombre pacífico, según el mito, que luego claro, va entrando un poco en la violencia, claro, y que es guardaespaldas de Adolfo Alsina, que es gobernador de la provincia de Buenos Aires, claro, alguien que en cierto sentido arrastra la herencia de Rosas y que se opone a Mitre, ¿no? Exactamente. Entonces, además en la historia misma personal de Moreira, en el Moreira histórico, su padre, creo que se llama Gregorio Blanco, el gallego Blanco, es uno de los que históricamente amasijó Rosas. Vía Cuitiño. Es decir, está entroncado en la historia nacional. Su padre fue una víctima de Rosas y él, como todos los mitos propios del folletín, fue un hombre íntegro, perfecto, claro, ideal, trabajador, bueno, aseado, no iba ni siquiera al boliche hasta los 30 años. Entró en desgracia, se desgració, es decir, mató. Perseguido, y ese es el esquema igual de Porque Martín eso también es un poco la construcción del héroe, ¿no? Claro. La construcción del héroe popular es alguien que es un hombre honesto, trabajador, que por un elemento de un destino que en la Argentina como siempre es político ese destino, siempre es un odio de alguien que está en relación con el poder político que convierte a ese hombre pacífico en un delincuente, digamos, ¿no? Es el caso de Martín Fierro y es el caso de Moreira. Sí, es similar. Es similar además. Es como si eso fuera la garantía de convertirlo en un héroe, que haya sido un hombre honesto. Totalmente, claro. ¿No? Sí. Lo que vos decías de la diferencia entre Fierro y Moreira, que uno se arrepiente y el otro no. Es porque uno se murió peleando y eso fue una noticia. Lo matan, claro. El otro es una... aunque las dos son obras de ficción, obviamente porque son construcciones literarias, uno estaba en los diarios y el otro no. Digamos, Moreira se puede leer la historia de determinada manera, pero evidentemente había muerto peleando, ¿no? Murió en un prostíbulo, ¿no? Murió en un prostíbulo. En La Estrella murió, claro, en La Estrella del Lobo. Y ahí lo arrinconó la policía y él se defendió hasta el final, y la muerte es muy escenográfica porque lo matan contra una pared. Lo mata el sargento Chirino. El sargento Chirino, que como todos los que matan a los héroes, se convirtió en un pobre desgraciado. En un paria. Que siempre, claro, en un paria que siempre lo acusaban de haber matado a Moreira. Hay un detalle muy lindo. Un detalle muy lindo respecto a la defensa de Chirino. En las declaraciones de Chirino, imagínense, Moreira lo encierran en una encerrona cuando estaba con una mina en La Estrella. Escapa, se abre paso, como se ve en la película de Fabio, escapas por el patio hacia el fondo y de atrás después de bajar a 3 o 4, de atrás del brocal del pozo sale Chirino y lo ensarta contra la pared. Entonces el otro gira la cabeza y le dice, justicia tenías que ser. Se da vuelta, le mete con el coso le mete un chumbo en el ojo. Ahora, siempre defendió a Chirino que él no lo había apuñalado por la espalda, sino por dónde había entrado la cosa, era por el costado. Una cosa era darle bueno, era fundamental. Claro, era importante, ¿no? Claro. Se lo había puesto por acá, claro, por el costado y no por la espalda, ¿no? Entonces, es un éxito, es un extraordinario éxito, en el sentido en que estamos hablando de las novelas, es decir, producen un impacto en el imaginario social, ¿no? Hay algunos libros que logran eso y muchísimas otras novelas no les pasa eso. Construyó el mito. Es decir, entonces, la otra cosa que quería que quizás ajustáramos un poco es que luego pasa al teatro, ¿no? ¿Verdad? Claro, Moreira, como ha dicho Fernanda Laera,
es el primer héroe moderno, de algún modo, generado por los medios. Claro. Se construye como mito. Era un personaje que circulaba, porque Eduardo Gutiérrez recoge textos orales, canciones, y eso lo convierte, además de su investigación, ¿no? Pero es el primer héroe construido por un público que se desayuna con él a partir de la publicación en el medio. Claro. Y circuló por todos los medios masivos hasta los 70. Claro. Es decir, fue pasando por las distintas modulaciones del mito. Pasando. Se construyó primero el mito y luego primero tuvo descendencia en muchos pares, Juan Cuello, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos, los moreirismos, ¿no? Claro. Y después el mismo personaje pasó primero al teatro como pantomima, luego al teatro con texto en el año 86, 6 años después, que se considera como la fundación del Teatro Nacional, un ámbito que es el circo, un tema que es nacional y un público interesado en ese tema. Y luego pasa por algunos lugares muy, muy particulares. Uno, que me parece que es básico, es el radioteatro. Otro la historieta y culmina de algún modo en el cine con la película de Fabio en los 70. Que es la película de más éxito. Claro. Para terminar, quería que contaras el modo en que aparece en la historieta de Fontana Rosa. ¿Cómo aparece? Aparece en el Inodoro. En Inodoro Pereira, sí. Claro, cuando Inodoro Pereira es un típico producto de los 70, el humor de los 70, el humor de Satiricón y el humor de Hortensia. Es un humor con mucho más doble sentido y más apelando a la complicidad del lector. Entonces Inodoro en aquella época, al comienzo, todavía no estaba con la Eulogio y con Mendieta, sino que andaba por ahí y recibía visitas. Podía caer Borges, Papá Noel, cualquiera, ¿no? Antonio Das Mortis. Y un día cae uno. Bellísimo, ¿no? Sí, un lindo. Que no es el Juan Moreira de Gutiérrez que parece Sandokan, ¿no? Sino que tiene un look sacado de la película que se está filmando, ¿no? Y a ese lo persiguen. Claro, y cuando pregunta por qué lo persiguen, me quieren llevar a una película. Me quieren convertir. Le dice Moreira. Me quieren convertir en una película. Bueno. Exactamente. Ese sería el último avatar, digamos, de Moreira, ¿no? Muchas gracias, Juan. No, por favor. Gracias a vos, Ricardo. Bueno.